Existe una diferencia enorme entre una mujer que simplemente disfruta hablar contigo y una mujer que realmente empieza a imaginar una conexión mucho más profunda. La mayoría de los hombres cree que esa diferencia se nota cuando ella dice palabras románticas, cuando envía mensajes todos los días, cuando propone una cita, o cuando finalmente confiesa lo que siente. Pero la realidad es mucho más silenciosa. Porque una mujer que desea una verdadera intimidad contigo casi nunca lo anuncia de forma directa. Primero observa. Después siente. Y solo cuando percibe suficiente confianza, comienza a revelar pequeñas señales que la mayoría de los hombres ignora por completo. No son señales exageradas. No son escenas de película. No son declaraciones de amor. Son comportamientos tan naturales que muchas veces pasan desapercibidos. Y precisamente por eso tienen tanto valor. Porque cuando una emoción es auténtica, rara vez necesita hacer ruido. Piensa en esto por un momento. ¿Cuántas veces alguien te dijo exactamente lo que sentía? Muy pocas. La mayoría de las personas comunica sus emociones a través de sus acciones mucho antes de expresarlas con palabras. Eso ocurre especialmente cuando hablamos de relaciones. La psicología humana nos dice que abrir nuestro mundo emocional implica un riesgo. El riesgo de ser rechazados. El riesgo de no ser correspondidos. El riesgo de salir lastimados. Por eso nadie entrega completamente su vulnerabilidad desde el primer momento. Primero buscamos pequeñas pruebas. Pequeñas evidencias. Pequeñas razones para creer que la otra persona merece nuestra confianza. Las mujeres no son la excepción. Cuando una mujer comienza a sentir una conexión especial contigo, su comportamiento cambia de maneras muy sutiles. Y esas pequeñas diferencias dicen mucho más que cualquier frase romántica. No porque exista una fórmula mágica para entender a todas las mujeres. Eso sería imposible. Cada persona tiene su propia personalidad, su historia y sus experiencias. Pero desde la psicología es posible observar ciertos patrones que aparecen con frecuencia cuando alguien desarrolla un vínculo emocional profundo. Lo interesante es que muchas veces esos patrones ocurren de manera completamente inconsciente. Ella no está pensando: voy a hacer esto para demostrarle que me gusta. Simplemente ocurre. Porque las emociones auténticas modifican nuestra conducta sin pedir permiso. Cambian la forma en que miramos. La forma en que escuchamos. La forma en que recordamos pequeños detalles. Incluso cambian la manera en que ocupamos nuestro tiempo. Y es precisamente ahí donde aparece la primera señal. Una señal tan sencilla que la mayoría de los hombres la confunde con simple amabilidad. Pero no siempre es amabilidad. A veces es interés. Interés genuino. Porque cuando una mujer empieza a buscar intimidad emocional contigo, ocurre algo muy curioso. Comienza a prestarte una atención que no dedica a cualquier persona. No se trata únicamente de escucharte. Se trata de recordar. Recordar aquello que incluso tú olvidaste haber dicho. Tal vez durante una conversación mencionaste que tu café favorito era uno muy específico. Pasaron 2 semanas. Ni siquiera tú volviste a pensar en ese comentario. Pero un día ella aparece con ese mismo café. No hace un gran anuncio. No dice que lo hizo por ti. Simplemente sucede. O quizás mencionaste que tenías una reunión importante. Días después te pregunta: ¿cómo te fue? Ese pequeño detalle parece insignificante. Pero psicológicamente revela algo muy importante. Su mente decidió guardar información relacionada contigo. Y nuestro cerebro solo hace eso de manera constante cuando una persona adquiere relevancia emocional. Vivimos rodeados de miles de estímulos todos los días. Conversaciones. Mensajes. Redes sociales. Noticias. El cerebro elimina la mayor parte de esa información porque simplemente no puede conservarlo todo. Entonces, ¿por qué recuerdas ciertos detalles sobre una persona específica? Porque las emociones funcionan como un filtro. Aquello que nos importa permanece. Lo que no nos importa desaparece.
Por eso cuando una mujer recuerda pequeñas cosas sobre ti sin necesidad de hacer esfuerzo, muchas veces está mostrando mucho más de lo que imagina. No está impresionándote. No está actuando. Simplemente su atención ya comenzó a dirigirse hacia ti. Y la atención es uno de los recursos más valiosos que un ser humano puede ofrecer. Hoy en día cualquiera puede enviar un mensaje. Cualquiera puede dar un me gusta. Cualquiera puede responder una historia. Pero prestar verdadera atención, eso es diferente. Porque requiere interés. Requiere presencia. Requiere intención. Existe un principio muy conocido dentro de la psicología cognitiva. Recordamos mejor aquello que tiene un significado emocional para nosotros. Eso explica por qué alguien puede olvidar el nombre de una persona 5 minutos después de conocerla. Pero recordar durante años una conversación que le hizo sentir algo especial. Las emociones fortalecen la memoria. Y cuando una mujer comienza a recordar detalles sobre tu vida, tus gustos, tus preocupaciones o incluso pequeñas bromas privadas, no necesariamente significa que esté enamorada. Pero sí indica que ocupas un espacio importante dentro de su atención emocional. Y eso siempre es el primer paso hacia una conexión mucho más profunda. Lo curioso es que muchos hombres reaccionan de la peor manera posible cuando notan esto. Empiezan a presumir. Intentan impresionarla todavía más. Creen que ahora deben demostrar todo su valor. Sin darse cuenta de que justamente aquello que despertó su interés fue la naturalidad. La autenticidad. No la actuación. Las relaciones humanas tienen una regla muy sencilla. La confianza crece cuando sentimos que la otra persona es coherente. No perfecta. Coherente. Si alguien actúa de una forma hoy y de otra completamente distinta mañana, nuestro cerebro comienza a desconfiar. En cambio, cuando una persona mantiene su esencia con el paso del tiempo, la seguridad emocional aumenta. Y cuando existe seguridad, la intimidad encuentra un lugar donde crecer. Por eso la primera señal nunca tiene que ver con regalos costosos. Ni con declaraciones espectaculares. Tiene que ver con algo mucho más silencioso. Su atención empieza a enfocarse en ti de una manera distinta. Y eso cambia completamente la dinámica de la relación. Porque cuando alguien presta verdadera atención, también empieza a hacer mejores preguntas. Empieza a escuchar con más interés. Empieza a notar cambios en tu estado de ánimo. Empieza a identificar cuando algo no está bien, incluso antes de que lo digas. Todo eso ocurre antes de cualquier confesión. Antes de cualquier beso. Antes incluso de que ambos acepten que existe una atracción mutua. Y apenas estamos hablando de la primera señal. Porque las dos siguientes revelan un nivel de conexión emocional todavía mucho más profundo. Hay una razón por la que la primera señal resulta tan fácil de pasar por alto. Estamos acostumbrados a pensar que el interés siempre debe ser evidente. Creemos que una mujer interesada enviará mensajes constantemente. Que buscará cualquier excusa para verte. Que dirá exactamente lo que siente. Pero las emociones profundas rara vez funcionan así. Antes de abrir completamente su mundo interior, muchas mujeres necesitan sentirse seguras. Y la seguridad no aparece de un día para otro. Se construye. Se fortalece. Crece lentamente con cada conversación, con cada pequeño gesto y con cada momento en el que descubren que pueden ser ellas mismas sin miedo a ser juzgadas. Es precisamente ahí donde aparece la segunda señal. Una señal mucho más poderosa que cualquier cumplido. Porque mientras la primera demuestra que ocupas un espacio importante en su atención, la segunda demuestra que empiezas a ocupar un espacio importante en su vida. Y esa señal tiene que ver con algo muy sencillo. Empieza a incluirte, poco a poco, en su mundo personal. No significa que inmediatamente te presente a toda su familia. No significa que quiera pasar cada minuto contigo. Significa algo mucho más sutil. Comienza a compartir contigo aspectos de su vida que normalmente mantiene reservados. Tal vez te habla de un problema en el trabajo. Quizá menciona una discusión que tuvo con una amiga. O simplemente te cuenta cómo se sintió durante un día complicado. A primera vista parece una conversación normal. Pero desde la psicología ocurre algo mucho más profundo.
Las personas no compartimos nuestras emociones con cualquiera. Elegimos cuidadosamente a quien mostrar nuestra vulnerabilidad. Porque cada vez que hablamos de nuestros miedos, nuestras dudas o nuestras inseguridades, estamos entregando una parte de nosotros. Y eso siempre implica un riesgo. El riesgo de no ser comprendidos. El riesgo de ser ignorados. O peor aún, el riesgo de sentirnos juzgados. Por eso, cuando una mujer comienza a contarte cosas que no le cuenta a todo el mundo, está enviando un mensaje silencioso. Te considera un lugar emocionalmente seguro. Y pocas cosas tienen más valor que eso. Existe un concepto muy conocido dentro de la psicología llamado asterisco autorrevelación. Describe el proceso mediante el cual una persona comparte información cada vez más personal conforme aumenta la confianza. Las relaciones más fuertes no se construyen únicamente compartiendo momentos felices. Se construyen compartiendo aquello que normalmente escondemos. Nuestros temores. Nuestras frustraciones. Nuestros sueños. Las experiencias que nos cambiaron. Y lo más interesante es que este proceso suele ocurrir de forma gradual. Primero habla de temas sencillos. Después de experiencias importantes. Más adelante de emociones. Y finalmente de aquello que casi nunca dice en voz alta. Es como abrir una puerta poco a poco. Nunca de golpe. Cada conversación representa un pequeño paso. Y con cada paso observa cuidadosamente tu reacción. Porque no solo importa lo que respondes. Importa cómo reaccionas. Si interrumpes constantemente. Si intentas resolver todos sus problemas. Si minimizas lo que siente diciendo frases como asterisco no es para tanto. Asterisco. Asterisco estás exagerando. Asterisco. Asterisco yo habría hecho otra cosa. Asterisco. En ese momento la puerta comienza a cerrarse otra vez. No porque hayas tenido malas intenciones, sino porque la otra persona deja de sentirse comprendida. Las personas buscan comprensión antes que soluciones. Especialmente cuando hablan de emociones. Este es uno de los errores más frecuentes que muchos hombres cometen. Creen que escuchar significa encontrar inmediatamente una respuesta. Pero muchas veces escuchar significa simplemente estar presente. Permitir que la otra persona termine de hablar. Mostrar interés genuino. Hacer preguntas que demuestren que realmente estás entendiendo lo que siente. No intentando cambiarlo. No intentando corregirlo. Solo comprendiendo. Y curiosamente, esa capacidad resulta mucho más atractiva de lo que la mayoría imagina. Porque transmite inteligencia emocional. Una cualidad que cada vez tiene más valor dentro de las relaciones modernas. Imagina dos situaciones diferentes. En la primera, ella te cuenta que tuvo un mal día. Antes de terminar la historia, tú ya estás explicándole todo lo que debería hacer. No preguntas cómo se siente. No intentas entender su perspectiva. Solo buscas solucionar el problema. En la segunda situación, escuchas hasta el final. Guardas silencio unos segundos. La miras con atención. Y dices: asterisco debió ser realmente difícil para ti. Asterisco. Es una frase sencilla. Pero produce un efecto completamente diferente. Porque valida su experiencia. No le dice cómo debe sentirse. Simplemente reconoce lo que está viviendo. Y cuando una persona se siente comprendida, baja sus defensas. La confianza aumenta. La conexión también. Eso explica por qué algunas conversaciones duran horas sin que ninguno quiera terminar. No porque hablen de temas extraordinarios, sino porque ambos sienten algo muy poco común. La libertad de ser auténticos. Vivimos en un mundo donde constantemente sentimos que debemos demostrar algo. Ser más exitosos. Más interesantes. Más inteligentes. Más atractivos. Pero cuando aparece alguien frente a quien ya no necesitas demostrar nada, sucede algo extraordinario. Empieza a nacer la intimidad. Y una mujer que realmente busca esa intimidad comienza a compartir pequeños fragmentos de su mundo interior.
Habla de los libros que la marcaron. De los lugares donde se siente feliz. De las metas que todavía no ha contado a muchas personas. De aquello que le da miedo perder. De las decisiones que todavía no sabe cómo tomar. No porque espere que decidas por ella, sino porque quiere saber si eres capaz de acompañarla emocionalmente. Porque una pareja no solo comparte momentos felices. Comparte incertidumbre. Comparte silencio. Comparte procesos. Y esas cualidades no se descubren durante una cita perfecta. Se descubren durante conversaciones imperfectas. Cuando ambos dejan de intentar impresionar. Y empiezan simplemente a conocerse. Hay otro detalle muy interesante. Cuando una mujer siente que puede confiar en ti, también comienza a interesarse por tu mundo emocional. No solo pregunta qué hiciste hoy. Pregunta cómo te sentiste. No solo quiere saber tus planes. Quiere entender tus motivaciones. No solo escucha tus historias. Intenta descubrir qué significan para ti. Porque cuando alguien empieza a imaginar una relación contigo, deja de conocer únicamente tus acciones. Empieza a conocer tus emociones. Y esa diferencia cambia absolutamente todo. Las relaciones superficiales viven de las apariencias. Las relaciones profundas viven de la comprensión. Por eso la segunda señal resulta tan poderosa. No habla de atracción física. Habla de confianza. Y la confianza siempre llega antes que la verdadera intimidad. Sin embargo, todavía existe una tercera señal. Probablemente la más importante de todas. Porque es la única que revela que una mujer ya no solo disfruta tu compañía, sino que inconscientemente empieza a imaginarte formando parte de su futuro. Y cuando eso ocurre, la relación entra en una etapa completamente diferente. Existe un momento muy particular en cualquier relación. Un momento en el que todo deja de tratarse del presente. Y, casi sin darse cuenta, una de las dos personas comienza a pensar en el futuro. No habla necesariamente de matrimonio. No habla de vivir juntos. Ni siquiera menciona una relación. Simplemente empieza a imaginar situaciones donde la otra persona ya forma parte de su vida. Desde la psicología, este cambio es muy importante. Porque significa que el cerebro ha dejado de percibir a esa persona como alguien pasajero. Ahora comienza a integrarla dentro de su mundo. Y cuando una mujer llega a ese punto, aparece la tercera señal. La más silenciosa. La más difícil de fingir. Y probablemente la más poderosa de todas. Empieza a incluirte naturalmente en sus planes futuros. No siempre lo hará de forma evidente. Muchas veces dirá algo como: asterisco, algún día deberíamos ir a ese lugar. Asterisco. O quizá mencione: asterisco, creo que te gustaría conocer ese restaurante. Asterisco. En otra ocasión dirá: asterisco, cuando llegue el invierno tenemos que ver esa película. Asterisco. A simple vista parecen comentarios sin importancia. Pero esconden un detalle psicológico enorme. Está utilizando la palabra nosotros sin darse cuenta. Su mente ya comenzó a imaginar experiencias compartidas. Y eso rara vez sucede cuando una persona solo busca una conversación pasajera. Las personas solemos planear el futuro con aquello que consideramos importante. No hacemos planes con desconocidos. No imaginamos recuerdos con personas que creemos desaparecerán pronto. Por eso esta señal tiene tanto peso. No habla únicamente de interés. Habla de permanencia. Habla de continuidad. Habla de la posibilidad de construir algo juntos. Existe un fenómeno psicológico conocido como proyección futura. Consiste en imaginar escenarios donde otra persona aparece de manera natural. Cuando alguien comienza a formar parte de esas imágenes mentales, significa que ya ocupa un espacio emocional significativo. No es una decisión consciente. Es un proceso automático. Sucede porque el cerebro intenta organizar aquello que considera valioso dentro de su propia historia. Y cuando una mujer menciona pequeños planes contigo, está permitiendo que, poco a poco, entres en esa historia. Quizá todavía no exista una relación.
Quizá apenas se estén conociendo. Pero su imaginación ya empezó a explorar posibilidades. Y las posibilidades son el primer paso antes del compromiso. Lo curioso es que muchos hombres reaccionan con ansiedad cuando esto ocurre. Escuchan una frase sobre el futuro y, de inmediato, intentan acelerar todo. Empiezan a hablar de exclusividad, de relaciones, de promesas, de sentimientos intensos, sin comprender que la intimidad no crece bajo presión. Crece cuando existe libertad. Las relaciones saludables tienen un ritmo propio. No necesitan ser forzadas. Cada etapa prepara el terreno para la siguiente. Primero aparece la curiosidad. Después la confianza. Más tarde la complicidad. Y finalmente la intimidad. Intentar saltarse esos pasos casi siempre termina debilitando la conexión. Porque las emociones necesitan tiempo para convertirse en certeza. Piensa en una semilla. No importa cuánto la riegues en un solo día. No crecerá más rápido. Necesita paciencia. Necesita estabilidad. Necesita un entorno seguro. Las relaciones funcionan exactamente igual. Cuando una mujer comienza a incluirte en sus planes, no necesita que respondas con grandes promesas. Necesita sentir que puedes seguir construyendo esa confianza sin miedo. Porque existe algo que muchas veces pasa desapercibido. La intimidad no se destruye únicamente por una traición. También puede romperse cuando una persona siente demasiada presión. Cuando todo ocurre demasiado rápido. Cuando ya no existe espacio para descubrir al otro poco a poco. Por eso las relaciones más fuertes suelen comenzar con calma. No porque exista menos emoción, sino porque existe más seguridad. La seguridad permite que ambos se muestren tal como son. Sin máscaras. Sin actuaciones. Sin necesidad de impresionar constantemente. Y esa autenticidad produce un efecto muy interesante. Mientras más auténtica es una persona, menos necesita convencer. Su presencia habla por ella. Su tranquilidad transmite confianza. Su coherencia inspira respeto. Las mujeres suelen percibir estas cualidades incluso cuando no pueden explicarlas con palabras. Simplemente sienten que estar cerca de esa persona resulta fácil. Natural. Cómodo. Y esa comodidad vale mucho más que cualquier estrategia de seducción. Existe una idea equivocada que ha circulado durante años. Muchos creen que el misterio consiste en parecer distante. En responder tarde. En generar celos. En actuar como si no importara nada. Pero el verdadero misterio nunca nace del juego. Nace de la profundidad. Las personas interesantes no son aquellas que esconden todo. Son aquellas que siempre tienen algo auténtico por descubrir. Por eso una conversación con ellas nunca se siente vacía. Siempre existe una nueva perspectiva. Una nueva historia. Una nueva forma de entender el mundo. Y cuando una mujer encuentra eso en un hombre, la atracción deja de depender únicamente del aspecto físico. Empieza a admirar su manera de pensar. Su forma de enfrentar los problemas. Su capacidad para mantenerse tranquilo incluso en momentos difíciles. Porque la admiración emocional suele durar mucho más que la simple fascinación inicial. Con el tiempo, la belleza cambia. Las circunstancias cambian. Las prioridades también. Pero el carácter permanece. Y es precisamente el carácter lo que sostiene una relación cuando desaparece la emoción de los primeros meses. Por eso las 3 señales que hemos analizado tienen algo en común. Ninguna depende de regalos. Ninguna depende del dinero. Ninguna depende de frases perfectas. Todas nacen de un proceso emocional mucho más profundo. La primera demuestra que ocupa su atención. La segunda revela que confía en ti. Y la tercera indica que, poco a poco, empieza a imaginar un futuro donde tú estás presente. Sin embargo, todavía queda una pregunta muy importante. ¿Cómo reaccionan los hombres que realmente fortalecen esa conexión? Porque reconocer estas señales es solo una parte de la historia. La verdadera diferencia aparece en la manera de responder a ellas.
Y es precisamente ahí donde la mayoría comete errores que terminan alejando a una mujer que, en realidad, ya estaba empezando a abrir su corazón. Aquí es donde casi todas las historias cambian. No porque desaparezca la atracción. No porque la conexión deje de existir. Sino porque muchas personas no saben qué hacer cuando sienten que alguien comienza a abrirles la puerta de su mundo emocional. Durante años se ha repetido la idea de que conquistar consiste en decir las palabras correctas. En responder los mensajes de cierta manera. En seguir estrategias. En memorizar técnicas. Pero cuando una mujer realmente empieza a desarrollar intimidad contigo, ninguna estrategia puede sustituir algo mucho más importante. La consistencia. Porque la confianza no nace de un momento extraordinario. Nace de cientos de pequeños momentos ordinarios. De cumplir lo que dices. De aparecer cuando prometes hacerlo. De mantener la misma personalidad incluso cuando las cosas no salen bien. La psicología lo explica de una manera muy sencilla. Nuestro cerebro busca patrones. No analiza únicamente un comportamiento aislado. Observa la repetición. Si una persona es amable un solo día, eso no genera confianza. Pero si durante semanas demuestra la misma calma, el mismo respeto y la misma estabilidad, el cerebro empieza a sentirse seguro. Y cuando aparece la seguridad, las defensas emocionales comienzan a desaparecer. Eso explica por qué algunos hombres generan una conexión tan profunda sin hacer grandes esfuerzos. No porque sean perfectos, sino porque son predecibles en el mejor sentido de la palabra. Sabes quiénes son. Sabes cómo reaccionarán. Sabes que no cambiarán completamente de personalidad dependiendo de su estado de ánimo. Y esa estabilidad produce tranquilidad. Vivimos en una época donde todo cambia demasiado rápido. Las conversaciones. Las relaciones. Las prioridades. Las personas. Por eso encontrar a alguien emocionalmente estable resulta cada vez más valioso. Una mujer que busca intimidad no está buscando un espectáculo permanente. Está buscando paz. Está buscando un lugar donde pueda descansar emocionalmente. Un lugar donde no tenga que preguntarse todos los días si las cosas cambiarán de un momento a otro. Y esa paz no se construye con promesas. Se construye con acciones. Imagina dos escenarios. En el primero, un hombre le dice constantemente que ella es muy importante para él. Habla del futuro. Hace promesas. Dice exactamente lo que ella quiere escuchar. Pero después desaparece durante días. Cancela planes sin explicación. Responde únicamente cuando le conviene. Su comportamiento cambia constantemente. Ahora imagina el segundo escenario. Este hombre nunca hace promesas exageradas. No habla de un futuro perfecto. Simplemente está presente. Escucha. Cumple su palabra. Respeta su tiempo. Y mantiene la misma actitud semana tras semana. ¿Cuál de los dos inspira más confianza? La respuesta parece evidente. Sin embargo, muchas personas siguen creyendo que las palabras tienen más peso que las acciones. Y la realidad demuestra exactamente lo contrario. Las palabras crean expectativas. Las acciones crean credibilidad. Existe un principio psicológico muy interesante. Las personas creen mucho más en aquello que observan repetidamente que en aquello que simplemente escuchan una vez. Por eso una sola mentira puede destruir meses de confianza. Porque rompe el patrón. Y cuando un patrón se rompe, el cerebro activa inmediatamente una sensación de alerta. Empieza a preguntarse. ¿Asterisco qué más no estoy viendo? Asterisco. Asterisco siempre fue así. Asterisco. Asterisco ¿podré confiar otra vez? Asterisco. La confianza tarda mucho en construirse. Pero puede desaparecer en muy poco tiempo. Por eso la intimidad necesita coherencia. No perfección. Coherencia. Hay otro error que suele aparecer justo cuando una mujer comienza a demostrar estas tres señales. Muchos hombres interpretan el interés como una garantía. Piensan que ya no necesitan seguir cuidando la relación. Creen que el trabajo terminó.
Y ocurre exactamente lo contrario. Cuando una persona empieza a confiar en ti, es cuando más responsabilidad tienes sobre esa confianza. Porque ahora ya no estás conociendo únicamente su personalidad. También estás conociendo sus emociones. Y las emociones requieren cuidado. No control. No posesión. No dependencia. Cuidado. Existe una enorme diferencia. Cuidar significa respetar. Escuchar. Comprender. Dar espacio cuando hace falta. Estar presente cuando realmente importa. Controlar significa intentar decidir por la otra persona. Querer cambiarla. Querer dirigir cada aspecto de la relación. Y ninguna de esas conductas fortalece la intimidad. La destruyen. Las personas permanecen donde sienten libertad. No donde sienten presión. Por eso las relaciones más fuertes suelen ser aquellas donde ambos pueden seguir creciendo como individuos. No dejan de tener amigos. No abandonan sus metas. No renuncian a su identidad. Simplemente eligen caminar juntos. Y esa palabra, elegir, es mucho más poderosa que necesitar. Porque quien elige puede quedarse. Pero también podría marcharse. Y aún así decide permanecer. Eso convierte cada gesto en algo auténtico. No nace del miedo. Nace del deseo. La psicología llama a esto apego seguro. Es la capacidad de construir vínculos profundos sin perder la propia identidad. Sin miedo constante al abandono. Sin necesidad de controlar. Sin depender completamente del otro para sentirse valioso. Las personas con este tipo de apego generan relaciones mucho más estables. Porque aman desde la tranquilidad. No desde la ansiedad. Y curiosamente, son precisamente esas personas las que suelen despertar mayor atracción. No porque persigan constantemente, sino porque transmiten algo muy difícil de encontrar. Equilibrio. Una mujer puede sentirse atraída por muchas cualidades. Pero pocas cosas resultan tan atractivas como alguien que sabe quién es. Alguien que no necesita demostrar su valor cada 5 minutos. Alguien que puede escuchar una crítica sin perder el control. Alguien que acepta sus errores sin convertirlos en un drama. Ese tipo de seguridad emocional no se aprende de un día para otro. Se construye con experiencias. Con autoconocimiento. Con madurez. Y cuando una mujer encuentra esa estabilidad, empieza a sentirse segura mostrando también su verdadera personalidad. Porque la autenticidad es contagiosa. Cuando alguien deja de fingir, invita al otro a hacer lo mismo. Y es precisamente ahí donde la intimidad alcanza su nivel más profundo. Ya no existen personajes. Ya no existen juegos. Solo dos personas que poco a poco comienzan a conocerse tal como realmente son. Pero todavía queda una última reflexión. Una idea que une las tres señales y explica por qué algunas conexiones duran toda la vida mientras otras desaparecen incluso cuando parecía existir una gran atracción. Y esa diferencia no depende de la suerte. Depende de comprender qué significa realmente construir una relación. Al final, la mayoría de las personas cree que la intimidad comienza con un beso, con una cita perfecta o con una declaración de amor. Pero la realidad es muy distinta. La verdadera intimidad empieza mucho antes de que dos personas se tomen de la mano. Empieza cuando una conversación deja de ser superficial. Cuando las respuestas se vuelven honestas. Cuando el silencio ya no resulta incómodo. Y cuando ambos sienten que no necesitan fingir para ser aceptados. Las tres señales que hemos analizado hoy no son reglas universales. No significan que todas las mujeres actúen exactamente igual. Cada persona tiene una historia diferente, una personalidad distinta y una manera única de expresar sus emociones. Sin embargo, desde la psicología es común observar un patrón. Cuando una mujer comienza a desarrollar una conexión emocional profunda, primero dirige su atención hacia ti. Después empieza a compartir partes de su mundo interior. Y finalmente, casi sin darse cuenta, comienza a imaginar un futuro donde tú también estás presente. Ninguna de esas señales aparece por casualidad. Son el resultado de algo mucho más importante.
La confianza. Y la confianza nunca puede comprarse. Nunca puede acelerarse. Nunca puede fingirse. Se construye lentamente. Con pequeños gestos. Con palabras que coinciden con las acciones. Con respeto. Con paciencia. Y, sobre todo, con autenticidad. Porque las relaciones,